Que, disculpe Dígame, antes que inicie, dígame. disculpe que le corte. No, dígame, Marco. No sé cómo usted está viendo las notas, cómo han estado yendo hasta aquí de lo que hemos visto con PHP, HTML y eso. Y no sé si es que continuar sería lo mejor o no. Es que eso le pregunto a usted cómo estarían yendo las notas, porque creo que si continuaríamos con algo nuevo, creo que nos ayudaría con las notas porque sería algo que empezaríamos a ver y no sé, eso le pregunto a usted. Ya. Gracias, no, gracias, mejor Marco, ¿no? Les soy sincero, muchachos, y ante la consulta de Marco, ver algo nuevo puede ser un arma de doble filo, ¿sí? O bien le captan, o bien les termina de hundir. Sí, es la primera situación. En cuanto a la evaluación, les soy sincero, yo esperaba más el día de ayer. Sí, esperaba más. Fueron 4 horas. Yo comprendo, ¿no? Ustedes están recién empezando y es complejo a veces sentarse y ponerse a programar. O a veces una cosa no nos sale y ahí sí, hasta ahí llegó y ya nos tupimos, como por ahí siempre se dice, ¿no? Pero si les soy sincero, muchachos, ahorita, por ejemplo, ¿cómo van las notas? A excepción, por ejemplo, en deberes, no están teniendo problemas, ¿no? No están teniendo problemas. Yo creo que los deberes a algunos les van a salvar. Pero lo que sí fue como un tropiezo fue la prueba, por ejemplo, de ayer. Yo aspiro al menos que la prueba que den la próxima semana sea, ya eleven un poco más. Sí, se eleven un poco más porque si no, de lo contrario vamos a tener problemas. Y en lo que comenta Marco, ¿no? La mayor parte, si no es por decir todos los que aquí están presentes, se fueron con más de 6, ¿sí? Se necesitaría, digamos, ¿no? Un 7,5, un 7,8, un 8 por ahí para pasar. En algunos casos solo 7,1. Si no están dispuestos, por ejemplo, a aprender lo que veamos, vamos a suponer, decidimos pasarnos allá. Si no están dispuestos a eso, les va a ir mal. Sí, reitero, ¿por qué razón? Porque Marco bien dice, puede ser que ver algo nuevo nos favorezca, pero ¿y cómo sabe que vamos a ver a lo mejor? Se me ocurre, no, solo cómo poner botoncitos en un formulario. Puede ser que el tiempo nos da y logramos hacer conexiones, inserciones, todo eso. Y ustedes saben que los errores en Java, por ejemplo, son un poquito complejos también de entenderles. Sí, por eso les decía, justamente, muchachos, alcen la mano, sí. Entonces, sí, quienes querían o quienes ahí dicen, no, ya mejor veamos cómo nos va con Java. Sí, entonces, ante esta situación, y lo que les acabo de comentar, ¿no? Los deberes hasta el momento, por no decir a todos, les están yendo por buen camino en deberes. Pero en cambio van a necesitar en pruebas sumar algo más. Sí, van a necesitar sumar obligatoriamente algo más. Entonces, teniendo en cuenta esto, Marco, me parece que usted alzó la mano. Eh, Sí, sí, pero ¿quiere? solo le preguntaba. Sí, sí, no es problema. No, si Marco usted dice ahorita no pasemos allá, ya quedaríamos en 6 y entonces pasamos allá. 6 votos me refiero, ¿no? Entonces, Marco, ¿se confirma su voto o quiere que pasemos allá? Sí, continúo con mi voto, dije, solo le preguntaba Sí, nomás. no, sí, por eso, miren, mejor gracias, Marco, y valga la aclaración de todo esto, porque al final, muchachos, todos hemos sido estudiantes, ¿no? Y sabemos de ese temor que hay de quedarse en una materia y que por ahí algo pase. Y les soy sincero, ¿no? Ya falta una semana. Denle ahí con todo. Puede ser, ay, como tienen el proyecto final, por ahí podrían tener una salvación. Sí, por ahí podría haber una luz también
atrás de todo esto. Entonces, denle hasta el último, chicos. Sí, hasta el Inge, último. Dígame, Steve. una pregunta a usted. No recuerdo bien cómo había dicho. O sea, que digamos entre los deberes y las pruebas vamos a sacar el 10 y el proyecto es como decir una nota extra adicional. Ah, ya, sí, sí, sí. Verán, ¿cómo va? ¿Cómo es? No, les vuelvo a recordar. Solo en deberes y talleres que han hecho ustedes aquí en clase es 6.5 sobre 10, ¿sí? Solo en deberes y talleres. En pruebas es 3.5, ¿sí? Es 3.5. Y ahí estarían los 10. Lo que Steven nos comentaba, ¿no? El proyecto final, ¿cómo habíamos quedado? Si son proyectos que realmente valen la pena, ya pues, directo al parcial. Sí, obviamente, por ejemplo, no vamos a suponer Steven saca 10 en el parcial. Ya no le serviría el proyecto final. Pero vamos a suponer, se me ocurre, ¿no? Y con el permiso de ustedes. Supongamos, Kevin saca 6.5 y necesitaba 6.8. Si el proyecto es bueno, vale la pena 3 décimos. ¿Sí? Ya no se quedó ni en supletorio. Sí, entonces el proyecto sí, el proyecto es directo. Eso les reitero, muchachos. Y de ahí es 6.5 en deberes y 3.5 en pruebas. Inge, ¿y el proyecto hasta cuánto sería lo máximo que puede valer? Dependiendo, no. Yo creo que podríamos ver si es que es realmente un proyecto que llega a valer la pena. Por mí no había problema, por ejemplo, unos 2 puntos directo. Sí, no habría problema por mí unos 2 puntos. Por decirles, ¿no? Alguien tiene 8 y presentó un buen proyecto, 10, ya. Porque al final, le estoy sincero, bien o mal, aunque por ahí copiando algo de código, investigando algo por ahí, al final terminan aprendiendo. Sí. Entonces, puede ser que el proyecto les salve realmente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por ahí alguien más. Disculpe, Inge, una pregunta. Dígame. O sea, ¿cuál sería el nivel que debe tener el proyecto? O sea, ¿no nos podría dar un ejemplo así A de... ver, ¿cuál sería el nivel? Eh, por ejemplo, no. Vamos a suponer. De todo lo que hemos venido haciendo, hagamos de cuenta una aplicación. Un login ya bien hecho. Sí. Y obviamente ya, por ejemplo, quitado ya los alerts que por ahí hemos puesto para ver si se conecta o no se conecta. Un crear cuenta, por ejemplo, ya bien hecho. Sí, ustedes se han fijado, por ejemplo, ¿no? Y era algo que les iba a poner en la prueba, en vez de la mayúscula, ahora que recuerdo. Iba a ponerles simplemente que, si ustedes se fijan, ¿no? Cuando piden una contraseña, dicen, vuelva a ingresar su contraseña para verificar si es que es la que escribió en el cuadro de arriba, por ejemplo, ¿no? Aumentado eso. Y ya hablando de la aplicación, ya hay sí una interfaz ya adecuada. Recuerden que ahí está Bootstrap, les está esperando, ¿no? Está hechito las librerías, las clases. Falta colocarles en la aplicación y darle una interfaz adecuada. Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que una aplicación? Vamos a suponer, Marco dice, a ver, hice un sistema, uno de facturas, ¿no? Un facturero. Y factura, descuenta productos, disminuye el stock, almacena la factura, imprime la factura, por ejemplo. Sí, ese, miren, les soy sincero, es un proyecto ya de un quinto nivel por ahí, pero sería bueno, por ejemplo, que ya salga algo de eso de ustedes. Imprime la factura, ¿sí? Por ahí, si quisieran complicarle más todavía, por ejemplo, manejar roles. ¿A qué me refiero? No, alguien puede decir, a ver, en el sistema de Marco, el encargado es el que factura, pero Marco dice, a ver, verá, yo me ingreso ahora como administrador y PAG se muestra en el menú una nueva cosa, es decir, nuevas opciones, que para él, para la persona que factura no existe, es decir, controló roles, ¿sí? Y miren que, por ejemplo, no muchachos, esto de controlar roles, para alguien que quiera involucrarse en eso, puede preguntarse, pero ¿y dónde almaceno? No, miren, ahí tienen una base de datos. ¿Sí? Listito una base de datos para que creen una tabla, por ejemplo, que diga opciones del menú.
Y ahí pone, para el administrador tales opciones se muestran, para el vendedor tales opciones se muestran. Sí, miren, ya manipularían roles. La interfaz ya, ahora sí, una interfaz adecuada. Y sobre todo que funcione. Si es el sistema de, vamos a suponer, ¿no?, el típico facturero. Miren, aunque es muy típico ese sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando se manipula productos, ustedes saben que el producto tiene stock, tiene nombre, etcétera. Por ejemplo, que me muestre un grid y que ya funcione el añadir, el editar, el eliminar. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos venido haciendo, pero ahora sí ya compactado y puesto, y sobre todo puesto una interfaz. Puesto una interfaz, puesto reportes, como les digo, ¿no? Miren, un simple sistema facturero, pero que sí me permite imprimir la factura. ¿Sí? Que se me diseñe la factura adecuadamente ahí en el PDF. Ahora que vamos a ver algo de gráficos, ¿sí? A lo mejor crean un módulo estadístico ahí, en su aplicación. Sí, o sea, realmente muchachos tienen para darse gusto en hacerle lo más complejo que puedan a su aplicación. Y puede ser una idea pequeñita, ¿no? Miren, como el facturero, pero ya unido todo, puesto una interfaz buena y corregido, obviamente, todo lo que se, o viendo lo mejor que vean de otras aplicaciones. Ustedes son muy capaces, y reitero, muchachos, son muy capaces. ¿Por qué no igualar lo que ya otros hicieron? Y es más, ¿por qué no superar lo que otros hicieron? Suponiendo, no, si en la aplicación del Banco del Pichincha me dice ingrese 2 veces y compara 2 campos que sea la misma clave, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo en mi aplicación para crearme un usuario nuevo? Investigar un poquito, por ejemplo, ¿no? Y ahora que voy a ingresar la clave, ¿cómo hago que en vez que me aparezcan los números, suponiendo mi clave es, se me ocurre, pongo mi clave es Edgar 123, pero en vez de que aparezca en el cuadro Edgar, por ejemplo, que aparezcan los asteriscos, ¿sí? Y si ustedes eso, solo eso buscan, por ejemplo, ¿no? Buscan eso, reemplazar letras por asteriscos en eso, van a darse cuenta que a lo mucho es una liñita por ahí que tienen que aumentar en ese componente. Y una de las grandes bondades que tienen, chicos, ustedes, justamente viene a ser la manipulación perdón, de HTML5, que la mayor parte de navegadores ya soporta eso. ¿Sí? Ese control de los asteriscos, por ejemplo, hablamos de unos 4 o 5 años atrás, tocaba hacer manualmente con JavaScript, porque no soportaban los navegadores. Ahora que ya soportan HTML5, los navegadores, por no decir todos, van a darse cuenta, investigan eso y es solo un par de palabras que por ahí aumentan al input y ya está. Sí, entonces la complejidad les dejo a ustedes. Mientras más complejo sea, mientras yo valore que realmente más complejo hicieron esa aplicación y sobre todo bien diseñada, ¿no? Si yo les digo, a ver, abran algún reporte, tiene que abrir el reporte, no va a mostrarme en blanco. Sí, entonces todos esos aspectos van a ser valorados ahí. Listo, muchachos, ahora sí, vamos ahí. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes que empecemos? ¿No? Listo, chicos, vamos ahí. Veamos, voy a compartirles pantalla, veamos. Ah, sí, sí estamos compartiendo. A ver, vamos ahí. Para crear gráficos, ¿sí? Gráficos estadísticos, hay un sinnúmero de complementos, ¿no? Que se los puede ir añadiendo hacia PHP. Pero recuerden una cosa importante, chicos. PHP corre en el servidor. Entonces,
la mayor cantidad, por no decir todos estos elementos o componentes que me van a permitir generar gráficos estadísticos, corren, por ejemplo, en JavaScript. Pero nos va a servir todo lo que hemos venido viendo, porque con eso nos va a permitir tener una idea de qué se trata. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, entre los componentes que por ahí podemos encontrar, miren, existe, por ejemplo, PHP Grid, ¿sí? PGrid, PChart, PHP Chart, PHP Graphics, ¿sí? Y un sinnúmero más de componentes. Pero, ¿por qué complicarnos tanto la vida, no? Y voy a pasarles el enlace también aquí a la plataforma. Si podemos, ahora sí, en base a las APIs, por ejemplo, de Google, ahí está el enlace, muchachos. Nosotros utilizarlos en nuestro beneficio e ir creando la mayor cantidad de gráficos. Miren, ¿sí? Gráficos geográficos para alguien que quiera hacer alguna aplicación en la cual, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Quiera manipular mapas, miren, está listito. ¿Sí? Gráfico de columnas, gráfico de barras. Y lo mejor de todo, muchachos, lo mejor son que es gráficos interactivos, ¿no? Si ustedes ven, muestra los datos. El más común, miren, y el más fácil para comenzar a trabajar, por ejemplo, un gráfico, el pastel, el famoso pastel que le conoce. ¿Sí? Pero miren que no basta solo con eso, ¿no? Tenemos incluso hasta tipo de organigramas que se pueden ir creando. Si ustedes ingresan en el link que les pasé, chicos, en el lado izquierdo, miren, tenemos un sinnúmero, ¿sí? Aproximadamente ¿cuántos? Unos 30 tipos de gráficos que podemos nosotros utilizar. ¿Y qué es lo importante de esto, no? Miren, el formato ya está preestablecido, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es, ¿y cómo utilizo estas APIs de Google para manipularla en mi aplicación a mi beneficio, ¿no? Por ejemplo, miren, esto que ven ustedes aquí, voy a aumentar un poquito el zoom. Eso. Esta partecita que está aquí, esto es JSON, ¿sí? Pareciera tan fácil, ¿no? Pareciera algo nada descabellado. Cuando nosotros creamos esto manualmente, miren, ¿qué viene a ser? Una matriz, que a su vez, ¿qué contiene? Si ustedes se dan cuenta, muchachos, contiene también pequeñas matrices o pequeños arrays, o pequeños vectores, mejor dicho. ¿Sí? Pero para generar esto, por ejemplo, ya por código y por nosotros mismos, entonces ahí apareció JSON, ¿sí? O JSON, como le conoce. Ahí está, ¿sí? Y en este aspecto vamos a hacer un hincapié sobre todo, ¿no? Para ir entendiendo, porque al inicio, miren, es un poquito complejo, pero después se van a dar cuenta que no hay nada del otro mundo, ¿sí? JSON, entonces, miren, ¿qué viene a hacer, no? Ayudados aquí por el navegador, un formato de texto sencillo, y de hecho es así. Todo esto que contiene simplemente un texto, ¿no? Aquí está, miren, por ejemplo. Pero la conformación de esto, eso es lo que hay que tener un poco en cuenta. ¿Sí? Y de paso, no, miren, si nosotros abrimos otra imagen que contiene una estructura de JSON, ¿qué contiene? Y esto es lo importante, contiene un campo y contiene un valor. ¿Sí? Pero además, miren, ¿qué también contiene? Si ustedes se fijan, por ejemplo, chicos, contiene un tipo, un nombre, ¿sí? Un modo que iremos viendo. Una descripción, obviamente descripción del campo. Entonces, formar esto es lo complejo, ¿sí? ¿Y por qué es complejo, no? Regresando un poquito al ejemplo de acá. Porque miren, pareciera que simplemente es concatenar texto. Y ya está. Y vamos a ver el día de hoy que no es tanto así.
Miren, yo puedo, por ejemplo, ¿no? Copiarme todo este código. Está como ayuda general. ¿Sí? Ustedes pueden abrir un código cualquiera. Voy a crear un nuevo archivo. Como es parte de los reportes, voy a crearle aquí mismo. Le voy a poner, por ejemplo, como nombre gráfico. ¿Dónde está el tipo PHP? De una vez que me quede ahí. Le voy a poner gráfico.php. Voy a poner la extensión. Y voy a pegar. ¿Sí? Miren que solo hicimos, ahora sí, control C, control V. Voy a venir acá. Reporte, y dentro de reporte está algo que se denominaba gráfico.php. ¿Ya? Y miren, está dentro de localhost, es decir, es un reporte ya mío, con un gráfico estadístico. Ahora, ¿qué está ahí de importante? Si ustedes se fijan, por ejemplo, muchachos, ¿no? Sigue siendo interactivo. Se sigue mostrando los valores de una manera adecuada. Si yo regreso a mi código, por ejemplo, ¿no? Y le digo, a ver, aquí me dice meses en esta columna y en esta me dice filas. Entonces voy a decirle, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí aumento un 9? ¿Sí? Veamos. El gráfico se actualizó. ¿Necesité codificar todo esto? No. ¿Sí? No necesité codificar. Y por eso, para mí, al menos, el utilizar las APIs de Google es una buena manera de generar gráficos estadísticos. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver cómo crear esto desde cero. ¿Sí? Vamos a ver cómo manipular esto. Ahora sí, desde cero. Pero cuando me refiero a desde cero, no me refiero a graficar todo el espacio, ¿no? Sino lo que nos conviene a nosotros, que son los datos. ¿Sí? Que son los datos. Voy a volver a la página. ¿Dónde está? Aquí está, aquí tenemos. Miren. El gráfico más fácil y con el que vamos a empezar, sobre todo para entender la estructura de JSON, es el típico pie, ¿no? O el pastel. Miren, aquí está. ¿Sí? Ya está literalmente puesto los datos. Solo es cuestión de qué? De colocarlos en la función de JavaScript. Este JavaScript, y miren, ahí viene lo importante, muchachos, antes de pasar a codificar. Miren cómo la API se conecta automáticamente. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es enviar el JSON a través del respectivo método y pues posteriormente, ¿qué más tenemos que hacer? Simplemente asignar, ¿sí? A un div el gráfico que se genera y ya está. ¿Dónde está el secreto de esto? En la utilización, por ejemplo, de los gráficos, de la librería GStatic, ¿sí? Y lo bueno de esto también, ¿no? Que yo me puedo descargar esta librería y hacerla local, por si acaso por ahí en algún momento no funcione algo. Entonces puedo hacer esto. Pero entonces recuerden, el problema ¿dónde está? Únicamente aquí, ¿sí? Únicamente aquí. Vamos al código. Vimos que ya funciona, ¿no? Vimos que ya funciona. ¿Cuál es la idea que vamos a plantear en este momento? Vamos a crear. Bueno, hasta ahí alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿No? Listo, a ver. A ver, esperen un momentito, aquí pasó algo. ¿Se escucha, muchachos? Me parece a mí como conexión o red no. Sí, 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 se lo Sí, escucha. ¿Sí? Eso, listo. Ah, este internet. Listo. Ah, se quitó lo que estábamos compartiendo. Voy a volverles a compartir nomás, chicos, ¿dónde estamos? Eh, a ver, aquí está el Teams. Ahí está, ya, ahí valió otra vez. Sí, me avisan muchachos si en algún momento se corta, ¿no? Porque esto es importante que
que entiendan esta primera parte. Si ustedes se dan cuenta, chicos, en esta estructura que está presentando mi página, no hay una sola línea de PHP. ¿Sí? No hay una sola línea de PHP. Todo es HTML y codificación JavaScript. Pero para obtener los datos, por ejemplo, de mi base de datos, vemos que es un conjunto de filas y columnas, pero si le analizamos adecuadamente, miren, esto es una matriz que contiene a su vez pequeños vectores o pequeñas matrices. Formar esto con PHP es posible, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos toca? Nos toca codificar en formato JSON. Y acá, en el JavaScript, tenemos que capturar esa codificación y poner los datos, respectivamente, ¿no? El problema, reitero, ¿no? Es dónde o cómo hacemos eso. Ahí es donde está el problema. Y vamos a empezar ahí. Voy a borrar todo lo que está aquí, lo que nos copiamos del HTML. En este archivito gráfico voy a abrir una estructura HTML, sí, la que hemos estado manipulando. Volvamos a configurar acá, a correr acá. Listo, no hay nada. ¿Cómo vamos a empezar? La primera situación importante que aquí, y es obligatorio, enlazar para utilizar las APIs de Google, perdón chicos, es justamente valernos de las librerías, ¿sí? En este caso, de esta librería, de la gstatic, justamente la G es de Google. ¿Sí? Entonces, se hace necesario. Es la única línea que yo me voy a copiar. ¿Sí? Y vamos a pegar. ¿Qué más vamos a necesitar? Por ejemplo, este tipo de gráficos trabajan bastante con lo que también viene a ser la tecnología jQuery. ¿Sí? Google y jQuery trabajan muy de la par. Entonces, ¿qué va a ser importante aquí, por ejemplo, no? Yo voy a decir, jQuery yo ya tengo colocado en algún lado, ¿sí? Si ustedes recuerdan, muchachos, tenemos aquí una carpetita que se llama JS, y si no estoy mal, se llama jQuery 35.js, si no estoy mal, que le pusimos al nombre de la librería jQuery que nos descargamos, ¿sí? Simplemente eso, estamos enlazando aquí la librería jQuery. Por ahí, por ejemplo, veía que habían puesto 3-5 o 3.5.js. Sí, recuerden, esto solo es la librería de jQuery que estoy intentando enlazar. ¿Ya? ¿Qué más necesito aquí? Voy a regresar acá al gráfico. Aquí está. Lo importante de esto, miren que en el body, por ejemplo, solo hay un div. Y no hay absolutamente nada más. ¿Sí? Solo hay un div. Voy a crearme entonces un elemento parecido dentro de mi body. Voy a crearme un div. Y le voy a decir div. Y le voy a decir como ID. ¿Qué le voy a poner? Se me ocurre, ¿no? Voy a ponerle contenedor. Nada más. Recuerden que este es un ID cualquiera. Entonces, si ustedes gustan, pueden ponerle el ID que ustedes consideren. ¿Sí? Pueden ponerle el ID que ustedes consideren. Ahora, cuando estamos manipulando jQuery, ¿qué necesitábamos? Abrirnos un espacio de programación, ¿no? Un script. ¿Qué es lo que va a contener este script? Primera cosa, debemos estar en capacidad de enviar esos datos, pero que ahora los vamos a extraer de una base de datos. ¿Sí? No vamos a tener nosotros datos manualmente, como veíamos aquí como estábamos viendo aquí. No. Porque si no, vamos a tener que siempre manualmente, imagínense en el ingeniero de software, ponerse a modificar esto manualmente. ¿Sí? Cada vez que hay nuevos datos, esto manualmente, y no es eso, la idea no es eso.
¿sí? La idea es que se convierta automáticamente o que me permita manipular todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar abrirme una estructura Ajax, lo que ya habíamos visto, ¿no? Una estructura Ajax. Pero ¿qué me va a permitir esta estructura Ajax? Justamente capturar valores que vengan desde mi base de datos y pasarlo acá hasta el JavaScript, ¿sí? Y acá hacia la estructura Ajax y al jQuery. Pero esa estructura de datos, recuerden, ¿en qué formato va a venir? En formato JSON, ¿sí? Vamos a formatear de tipo JSON. Ahora, ¿qué es lo importante, por ejemplo, aquí? Y miren, y esa es una de las bondades con jQuery 3.5. Por ejemplo, que nosotros podríamos hacer lo siguiente. Voy a crearme una variable. Le voy a decir var. Ahora que estamos hablando de JSON, y por ejemplo le voy a decir JSON data, sea igual a mi estructura Ajax. ¿Sí? Pero, ¿qué estoy diciendo en esta línea? Le estoy diciendo que lo que me devuelva el Ajax se captura en esta variable. Pero ahí hay una cosa importante, ¿no? Si ustedes recuerdan, muchachos, ¿qué habíamos visto de cuando estamos manipulando Ajax a través del método success? Que en alguna variable tiene que devolverme el valor, ¿sí? Si yo estoy generando directamente mi Ajax y lo estoy enviando hacia una variable, y miren, y aquí viene algo nuevo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, lo siguiente, punto, ¿sí? Y la típica variable que se manejaba en jQuery, ¿no? El típico response text. ¿Ya? Recuerdan que nosotros habíamos puesto, si no estoy mal, hasta respuesta o requerimiento, ¿sí? Entonces, esta es la variable. ¿Qué estamos asumiendo ahí con esta línea de código? Estamos asumiendo que me va a devolver algo esta estructura Ajax en esta variable, ¿sí? Y esta variable, el resultado que se está almacenando o que se está capturando en esta variable, se está almacenando en mi variable JSON-Data. ¿Sí? ¿Esto a qué equivaldría? Por ejemplo, ¿dónde estaba un...? Aquí me parece que teníamos algo de eso. Miren, lo que acabamos de hacer en dos líneas que íbamos haciendo paso a paso, ¿sí? Miren, en vez de crear este método success con una variable requerimiento, ahora, ¿qué hemos acabado de hacer? Asignarle directamente, ¿sí? Por defecto, mi estructura Ajax me está diciendo, voy a almacenar lo que responda desde el PHP en esta variable, ¿sí? JSON data. Pero ¿de dónde va a capturar? De mi variable response text, que en ejercicios anteriores que habíamos puesto, por ejemplo, requerimiento, ¿no? Recuerdan que hasta imprimíamos el resultado. Entonces, ahora estamos accediendo directamente, ¿sí? Miren una nueva manera, por ejemplo, de acceder ya a los datos. Pero ¿qué no se pierde, no? ¿Qué no se pierde? Si nosotros analizamos la estructura que manejamos, por ejemplo, decíamos, ¿qué tipo, qué dato o data vamos a enviar? Y la URL, ¿sí? La URL se sigue conservando este parámetro. ¿Por qué se sigue conservando? Porque yo de algún lado tengo que traer los datos, ¿sí? De algún lado tengo que traer los datos. Vamos a suponer que el archivo que vamos a crear, por ejemplo, se llama información, ¿ya? Información.php. ¿Sí? Es un archivo que entonces nos está faltando crear. Información.php. ¿Qué hay de nuevo en la manipulación de esta manera del jQuery para capturar JSON? Que aquí aparece un parámetro que en algunos casos, en unas evaluaciones justamente veía, ¿no? Que han utilizado el data type. ¿Qué me permite esto? Esto, por ejemplo, me va a permitir a mí decir cómo quiero devolver los datos o cómo me están devolviendo los datos desde el servidor, en formato XML o en formato JSON, ¿sí? JSON.
¿Qué más me está haciendo falta? Por ejemplo, ahora sí, me está haciendo falta también manipular una propiedad. Recuerdan que ya habíamos conversado, ¿no? De la famosa propiedad async. ¿Qué hacía el async? Me permitía decirle que la ejecución del todo jQuery sea sincrónica o asincrónica. Cuando esta propiedad le dejamos en true, si se demora por algún motivo, la ejecución de esta estructura Ajax salta a la siguiente línea, ¿sí? A lo que tengamos codificado más abajo. Pero cuando a esta propiedad le dejamos en false, le obligamos a que mientras no me devuelva algún dato en esta estructura, no me permita avanzar, ¿sí? Y en este caso va a ser justamente lo que buscamos, que no me permita avanzar, porque si me permite avanzar, no se va a poder graficar, ¿sí? No se va a poder graficar. Entonces, voy a dejarle en false para que me permita entonces avanzar. Y aquí un aspecto importante, ¿no? Antes, por ejemplo, chicos, ¿qué veíamos? Cuando manipulábamos de una manera tradicional, las propiedades, hasta la última propiedad, necesitábamos colocarle la coma, ¿sí? Y en el último método ya no colocábamos la coma. Ahora, como ya no tenemos métodos, sino aquí sobreentendemos que el success a través de esta variable se va a ejecutar de la variable response text, ya la última propiedad va sin coma, ¿sí? Hay que tener también ojo en eso. Listo, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una estructura Ajax que de alguna manera se va a invocar a un archivo que se llama información.php. ¿De qué tipo va a venir la información? De tipo JSON. ¿Qué más está aquí? Por ejemplo, que sea asincrónica la conexión y la codificación y la ejecución del código. Entonces, va a obligar a que se ejecute esto obligatoriamente, ¿sí? Ahora, ¿qué más necesitamos? Si veíamos, por ejemplo, nuestra estructura de jQuery que estábamos manipulando, miren, siempre esperábamos que todo parta del document.ready, ¿sí? Que todo parta del document.ready. ¿Puedo utilizar lo mismo aquí? Sí, yo puedo utilizar lo mismo. Pero ahora que estamos manipulando nuevas situaciones, vamos a hacer que estos datos, ¿sí? Lo que yo estoy capturando aquí, corran automáticamente con la manipulación directa de un evento, pero que este evento se ejecute con la ayuda del API de Google, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a identarle un poquito ahí. Y ahora le voy a decir, por ejemplo, todo lo que acabamos de hacer, que se vaya en una función, ¿sí? Ahora que estamos hablando de dibujar, voy a ponerle la famosa función drawChart. ¿Puede variar? Sí, por favor, sí, ese nombre puede variar. Pueden poner el nombre que ustedes consideren, ¿sí? Listo. Toda mi estructura Ajax la he colocado en una función. Recuerden, ¿cuál es el objetivo? Ahora manipular esto a través, justamente ¿de qué? De los eventos, pero que en vez de ejecutarse con mis librerías locales, como hacíamos aquí, ahora se ejecuten con la ayuda de la API de Google, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso entonces? Vamos a acceder al API de Google a través simplemente de colocar la palabra Google. Esto está fuera de la función, ¿sí? Esto de aquí. ¿Qué más necesito decirle aquí? Yo necesito decirle, por ejemplo, voy a invocar a la función charts, ¿sí? O al método charts. Este método charts, ¿en dónde está? Está codificado aquí, en mi archivo loader.js. ¿Sí? ¿Necesité yo entonces codificar eso? No, directamente. Eso ya está preestablecido. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito decirle, por ejemplo, que a este método google.chart voy a asignarle, ¿qué cosa? El método, perdón, set. Set es set load callback. Callback, ahí está. ¿Sí? ¿Qué estamos
diciendo ahí, ¿no? Le estamos diciendo que en cuanto se cargue la actualización de la página, se asigne esto, ¿sí? Se ejecute algo. ¿Pero qué queremos que se ejecute? Miren, en nuestro caso, queremos que se ejecute la función, ¿sí? Esto de aquí, con la ayuda de la API de Google, ¿a qué equivalió? A haber colocado document.ready.function. ¿Sí? Equivale a esto. Pero ahora yo le voy a decir, cuando corra la API de Google y cuando esté corriendo el método chart y se le asigne y utilice el método setOnLoadCallback, ¿qué es lo que quiero que haga? Quiero que entonces se ejecute justamente mi función, drawChart, la que yo puse acá. Si ustedes aquí pusieron otro nombre, simplemente acá le cambiarían por el otro nombre. ¿Sí? Veamos, voy a poner el famoso aquí, un famoso alert. Voy a decirle, veamos 1, 2, 3, ¿ya? Veamos cómo nos va. Voy a comentar esta partecita de aquí. Solo un comentario ligero, eso. Y veamos si ya me permite. Veamos si no me exige también que ya invoque directamente a la API de Google a través del método load, que eso también tenemos que hacer. Veamos hasta ahí. Voy a volver a ejecutar. Si yo le vuelvo a ejecutar, no me mostró. Me está pidiendo entonces obligatoriamente que convoque. Aquí hay otra librería. Google, ¿sí? Punto. Otra vez. Charts. ¿Sí? Estos métodos, recuerden, son propios. ¿Sí? Insisto, chicos, son propios de la API de Google. ¿Sí? No hay cómo cambiar este aspecto. ¿Sí? Tenemos que adaptarnos ahí. Y le voy a decir, por ejemplo, en el evento load. ¿Qué quiero que pase en el evento load? ¿Sí? Y aquí viene un primer parámetro. Quiero que se cargue automáticamente la API. Y estos son parámetros estáticos. Entonces, ¿qué necesitamos valernos? Justamente de la palabra reservada current. ¿Sí? Cuando ocurra la carga de mi API de Google, haga tal cosa. ¿Sí? Haga tal cosa. Pero ¿qué quiero que haga? Y ahí miren, comienza a aparecer ya los famosos vectores o matrices. Yo puedo decir, a ver, quiero que haga lo siguiente. Esto entre llaves, ¿sí? Porque vamos a crear un array. Entre llaves le digo, quiero que se cargue. ¿Qué cosa? Los paquetes. Pero como ustedes saben que Google todo es en inglés, pues para change, puntos, y entre corchetes, ¿sí? Entre corchetes, le voy a decir, ¿pero qué quiero que se ejecute o se cargue? Quiero que ahora, aquí, se cargue toda la configuración o toda la codificación que está haciendo referencia al core chart. ¿Qué es el core? ¿Sí? Viene a ser la codificación que le da vida justamente a cada uno de los gráficos. ¿Sí? A cada uno de los gráficos. ¿A qué me refiero con esto de darle vida? ¿No? Que le da funcionalidad. Veamos si me muestra hasta ahí un error. Volvamos a compilar. Yo vuelvo a compilar y mire, ya me apareció el mensaje. Entonces, ¿qué fue necesario? ¿Sí? En primera instancia, invocar al método load. Este método load, ¿cómo se está conectando? Recuerden, a través de la API de Google. Si nosotros venimos acá, a la codificación que teníamos por acá, miren, sigue mostrándose, ¿no? Que tenemos que hacer referencia a la API de Google. Es más, miren, aquí también cuenta la API de Google con el elemento load y también que se cargue el evento setOnLoadCallback. ¿Sí? Entonces, viene a ser bien parecido esto. ¿Qué ha cambiado? Únicamente el orden. Pero vimos que en la página oficial, esto de aquí podemos ponerle al inicio, no hay ningún problema. Y esa es una de las bondades de JavaScript, por ejemplo. Como va leyendo línea a línea, cuando encuentra una línea que se concatena con una línea sea hacia arriba o hacia abajo, no da problema.
¿Sí? Listo. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos conectado, recuerden, con el evento LOAD. Y hemos también asignado que se ejecute en el refresh de la página o cuando se carga la página esta función. ¿Qué tiene esta función? Por el momento solo un simple alert. ¿Sí? Únicamente un simple alert. ¿Alguna consulta hasta ahí, muchachos? Que disculpe, ¿para qué dijo que era el corchar? ¿Qué es lo que hace? El core chat me carga toda la codificación que le da funcionalidad. ¿Sí? Esta codificación que le da funcionalidad a mis gráficos, ¿en dónde está programado? Está programado ya aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Que se cargue de manera inmediata en cuanto se ejecute el LOAD o se cargue la página. ¿Qué cosa? Los paquetes del core chat. ¿Qué contenía el core chat? La funcionalidad que ya está codificado acá. Es decir, aquí existen métodos que trabajan a través de esta palabra reservada. ¿Sí? Miren entonces cómo ahí, por ejemplo, ¿no? Variamos de habilitar el document ready. Ahora, gracias a las APIs de Google, ¿qué pasó? Logramos cargar el evento directamente. ¿Sí? Miren, y es otra de las cosas por las cuales JavaScript va evolucionando constantemente. ¿Sí? Voy a descomentar esta línea de aquí. Voy a descomentarle esta línea de aquí. Ahora, el alert, voy a comentarle, sí, porque no tengo nada en el alert. ¿Qué me está haciendo falta en este momento? Sí, si ustedes se fijan, muchachos, ¿qué nos hace falta? Sabemos que ya llega hasta aquí, que se ejecuta ya nuestra función. Necesitamos crearnos un archivo información.php o el archivo que ustedes aquí hayan colocado. Voy a crear un nuevo archivo, ¿sí? Y le voy a decir, a ver, que esté al mismo nivel. Y le digo, este archivo se va a crear, se va a llamar información.php. Información.php. Ahí está. ¿Ya? Voy a abrir mi estructura PHP y voy a cerrar mi estructura PHP. Listo. Ahí. ¿Cuál es la idea de haber creado este archivo? ¿No? Tal como teníamos acá, ¿no? Recuerden que aquí, ¿qué hacíamos? Enviábamos información a este archivo, por ejemplo, en este caso, control.php, hacíamos alguna consulta y miren, en este caso redireccionaba. Me parece que esto era para el login, ¿sí? Y si se logueaba, si existen los datos, me devuelve tal cosa y se redirecciona. Entonces, la misma funcionalidad está aquí. ¿Qué es lo que estamos diciéndole? Que este busque en este archivo y se ejecute la estructura de datos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo que, o qué es lo que nosotros pretendemos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a pretender? Voy a abrirme un archivito de Excel. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a pretender, no? Por ejemplo, hacer una simple consulta, se me ocurre, ¿no? De una tabla. Por ejemplo, la típica que siempre aparece y de lo que estábamos conversando. Productos. Se me ocurre que tenga un código, que tenga una descripción, pero que aquí, por ejemplo, y es algo que conversábamos en uno de los deberes que tenían que hacer, vamos a suponer que aquí se me ocurre el precio de compra, ¿sí? Pero vamos a suponer que también aquí, en esta tabla, como hemos diseñado, puede estar la cantidad, eso, cantidades vendidas, algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a pretender? Es utilizar una estructura de este tipo en nuestra base de datos a través de crear justamente una tabla y simplemente pues de los datos que me devuelvan de esta tabla
proceder a generar mi gráfico. ¿Sí? Que se proceda a generar mi gráfico. ¿Ya? Vamos a eso. Voy a regresar acá. ¿Dónde está mi codificación? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Kevin, ¿alguna pregunta? No. ¿No? ¿Seguros? ¿Está claro hasta ahí? Anaí, ¿alguna pregunta? No, hija. ¿No? Listo, vamos a continuar entonces ahí. Si no hay preguntas, vamos por ahí, con estos campitos de la tabla. Listo. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? No, simplemente crearnos una tablita, generar un select y eso pasarlo a nuestro gráfico, pero ya dando un formato JSON, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar? No. Recuerden, ¿qué vamos a necesitar? Valernos de la conexión. Teníamos ya la conexión, tenemos hecho ya la conexión. ¿En dónde está el archivo que nos hacía la conexión? En este caso, ¿no? En este caso está, por ejemplo, dentro de PHP, si no me equivoco, se llama PHP Files. ¿Sí? La carpetita que le colocamos, PHP Files, y aquí está un archivo que se llama conexión.php, es el que nosotros creamos. Nada más. ¿Qué más necesitamos? Yo puedo decir, necesito una variable que se llame con. Nuestra función me parece que se llamaba conexión base de datos, ¿ya? Que está en ese archivo. Nada más. Listo. ¿Qué más vamos a necesitar? Generar un SQL. Es decir, select, por ejemplo, asterisco from productos. ¿Ya? Select asterisco from productos. Listo. Simple select hacia nuestra tabla. Me voy a ir a la base de datos. Veamos. Vamos acá. Veamos nuestro archivito de Excel. ¿Qué teníamos? Productos, código, descripción, precio, compra, cantidades vendidas. Voy a crearme, dentro de la misma base, voy a crearme una nueva tablita. Create, table, productos. ¿Qué campos teníamos? Yo le voy a decir, por ejemplo, tenemos el campo que se denomina código. Y le voy a decir que este sea identity, es decir, que se vaya incrementando de uno en uno. Y que sea de una vez clave primaria, primary key. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otro campo más teníamos por ahí? También habíamos visto que tenemos un campo que se llama descripción, precio, compra y cantidades vendidas. Yo le voy a decir, a ver, descripción. Este va a ser de tipo varchar, se me ocurre, ¿no? 100. Vamos a suponer que son artículos de una ferretería. Y le digo que sea null, que no sea obligatorio. ¿Qué otro campito necesitamos? Precio compra y cantidades vendidas. Le voy a decir precio compra. Le voy a decir que este sea de tipo decimal. Que sea de un largo de 2 y me separe 2 caracteres para el decimal. Y también null. Y cantidades vendidas. Cantidades vendidas. Y que este también, por ejemplo, que este sea solo un entero. ¿Sí? Es decir, si vendió 5, 10, 15, 20, 100 unidades, que simplemente sea un entero. Listo. Voy a crearme esta tablita. Aquí está, voy a cambiarle. Acá está. Listo. El contexto. Dice, hay un objeto productos en esta base de datos. Veamos. Refresquemos. Ya existe. Aquí está. ¿Ya? Ya está aquí. Veamos. Por si acaso no se me creó bien. Voy a borrar. Drop table productos. Eso. Voy a borrar todo lo que está hacia aquí. Listo. Y volvamos a crear. Ahí está. Ahí se ejecuta bien. Por si acaso no.
Listo, voy a borrar este de aquí, ¿no? Un consejo, ¿no, muchachos? Recuerden, siempre tener mucho cuidado con los famosos drop o los famosos delete. Listo, tenemos ya nuestra tabla. Veamos, vamos a refrescar los tables aquí para añadirle datos manualmente, ¿sí? A esta tablita productos. Hasta que se expanda, sí, veamos que ya responda la máquina. ¿Qué hemos generado en cambio en el código? El SQL. ¿Qué más vamos a necesitar? Y, miren, y aquí está justamente la situación, muchachos. Me voy a crear una variable que se denomine array, ¿sí? Y que esto sea igual a su vez acá, ¿a qué? Al tipo array, ¿sí? Es decir, una matriz o un vector. ¿Ya? Hasta ahí pues ven que no hay nada del otro mundo, ¿sí? ¿Qué más necesitamos aquí? Voy a regresar acá, a mi base de datos. ¿Dónde está productos? Aquí está productos. Voy a decirle editar las filas. Voy a añadir, ¿no? Voy a decirle, por ejemplo, martillos. Precio compra a $1. Cantidades vendidas 60, por ejemplo. ¿Qué más? O clavos, precio de compra 0.50. Cantidades vendidas, voy a decirle 200. Martillos, clavos, voy a ponerle, ¿no? Un nombre cualquiera. Le digo un taladro. Taladro, precio de compra a $10, cantidades vendidas, le digo, por ejemplo, 6. ¿Ya? Con esos 3 datos. Son los únicos 3 datos que tenemos. Select asterisco from productos es lo único que hemos estado haciendo. Veamos, aquí estamos. Voy a decir select asterisco from productos y ahí están mis datos, ¿sí? ¿Qué más necesito? Ahora, necesito entonces recorrer, ¿no? Como hemos estado haciendo. Voy a abrir un while, una estructura while. Voy a crearme, por ejemplo, ahora mi variable fila, o como ustedes quieran denominarla, ¿no? Y vamos a utilizar, por ejemplo, la función SQL SRB fetch array. Ya es la que hemos utilizado, SQL SRB fetch array. Listo, ¿qué más? Voy a decirle, a ver, aquí me está faltando, mire. ¿Qué me estaría faltando? Ejecutar. Voy a decirle que mi variable resultado sea igual a ¿qué? Al SQL SRB bajo query, ¿sí? ¿Qué va como parámetros? Simplemente le digo, a ver, va la conexión, mi variable con. ¿Qué más va? El SQL. Le digo el SQL. En teoría, miren, no es nada nuevo de lo que ya no hayamos hecho, ¿sí? Entonces simplemente estamos agregándole ahí. ¿Qué necesito acá? Necesito mi variable resultado donde se me está almacenando los valores y valernos del parámetro, ¿no? Voy a decirle, a ver, que utilicemos el parámetro SQL SRB fetch ASOC. Ahí está, ¿sí? Simplemente para acceder a las filas a través de los nombres de las columnas, ¿ya? ¿Qué más vamos a necesitar? Aquí vamos a necesitar ir capturando entonces los datos. Si yo regreso al gráfico, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Si yo regreso a mi gráfico, miren, tenemos 2 columnas aquí, ¿no? Una que viene a representar el producto o el nombre del producto y otra que viene a representar el valor, ¿sí? Y así se compone el gráfico del pastel. Una que representa el producto y otra que representa el valor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y con esto terminamos, muchachos. Sí, por lo que les comenté al inicio. Voy a crearme una variable que se denomine producto. En minúsculas, perdón. Ahí está, producto. ¿Y qué le voy a decir? Que esto sea igual a mi variable fila. ¿En qué? Voy a mi base de datos. ¿Cómo se llama el nombre? Yo le digo, el campo se llama descripción, el campo de mi columna. Le voy a decir aquí entonces descripción, que capture esto de aquí. Y vamos a ver el por qué. Y también le voy a decir una variable que se llame, por ejemplo, cantidades vendidas.
¿ya? Y le digo que esto sea igual a ¿qué? A lo que tenga en mi columna. Veamos, ¿qué nombre le pusimos? Le pusimos también cantidades vendidas. Voy a copiarme este nombre para que sea exacto. Listo, ahí está. Estamos capturando en cada vuelta los valores, ¿sí? Y aquí viene lo importante de esto, por ejemplo, muchachos, ¿no? Que la manipulación del JSON la vamos a hacer a través de las columnas y de las filas, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Yo voy a decir lo siguiente. Que se llama array, que la creamos acá en la parte superior, le voy a decir, accédame a las columnas, ¿sí? Pero no le coloco un número, es decir, estoy dejando abierto ahí, que se vaya llenando por cada vuelta, vaya llenándose automáticamente y se va creando una nueva fila y una nueva columna automáticamente cada vez que va dando una vuelta, ¿sí? Por eso le dejo en blanco esto. Y aquí viene el aspecto importante, por ejemplo, muchachos, ¿no? Yo puedo decirle que esto sea igual a ¿qué? Una estructura JSON, ¿sí? Una estructura JSON, vamos acá. ¿Qué contiene? Miren, contiene un tipo como dato básico, ¿sí? Contiene un tipo como dato básico. Y eso es un dato informativo, pero para la estructura JSON, aunque el usuario no vea eso, ¿sí? El usuario no ve eso. Entonces, yo voy a decirle aquí, a ver, créese un array, ¿sí? Pero ¿qué voy a almacenar aquí? Le voy a decir que tenga como código tipo, ¿sí? Pero que como valor, en cambio, tenga, por ejemplo, string, ¿ya? Esto puede variar, ¿sí? Aquí yo puedo poner int, o si yo quiero aquí, por ejemplo, poner en español tipo, también, esto de aquí sí se permite, ¿sí? Si yo regreso a mi estructura que teníamos acá de JSON, estamos únicamente haciendo esto, ¿ya? Estamos haciendo eso. ¿Qué más necesitamos? ¿Sí? Yo aquí, por ejemplo, pude haber puesto, se me ocurre también, en vez de tipo y string, también podríamos haberle puesto algo referente al gráfico. ¿Sí? Algún nombre referente al gráfico. Por ejemplo, producto y cantidades vendidas. Podríamos también haber hecho eso. Pero de preferencia nos pide hacer, o como una sugerencia, nos pide que hagamos referencia al tipo de dato que se va a enviar. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Otra vez le digo, en mi variable array. En mi variable array, ahora, ya no en las columnas. ¿Qué voy a necesitar? En las filas. Rows. ¿Sí? ¿Qué voy a necesitar aquí? Y miren, y aquí viene un poco complejo. Le digo, a ver, créese un array. Aquí se va a almacenar un array. ¿Pero qué va a contener? Va a contener un parámetro C. ¿Sí? ¿Este parámetro puede variar? No. Con las Google de API no puede variar. Tiene que tener como nombre este parámetro justamente la C. ¿Sí? Solo la C. Y le digo que esto contenga ¿qué valor? Y miren, y aquí entonces vamos a comenzar a hacer la siguiente referencia, ¿no? Voy a regresar acá. ¿Cómo teníamos aquí? Miren, tenemos que en cada una de las filas que se va a ir creando en mi array, esto a su vez se compone de pequeños arrays. ¿Sí? Si ustedes se fijan, miren muchachos, aquí abre el array en la parte superior y aquí cierra el array. ¿Sí? El array que contiene a su vez, ¿qué? Otros arrays. ¿Sí? Que contiene otros arrays. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que en el parámetro C, ¿qué va a contener? Un array. ¿Sí? Pero ya habíamos visto, ¿no? ¿Qué contiene esto a su vez? Si regreso, ¿dónde está? Acá está. ¿Qué contiene esto a su vez? Otros arrays. ¿Sí? Los arrays que son el resultado justamente de la consulta. Ah, a ver, ahí están ya llamándome. Chicos, una consulta. ¿Consideran que podrían completar este array o los array hijos dentro del array padre?
es decir, esto dentro del array padre. ¿O quieren ver eso mañana? Mejor veamos mañana, Inge. Mañana con más calma. Mañana con más calma. Ya, a ver, Pero muchachos, sí. Mil disculpas por esto de estos grados que estamos, nos interrumpieron esto. A ver. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. Sí, porque si no ya me están llamando para que me una al grado. Vamos a quedarnos hasta ahí y mañana, como ustedes mismos acaban de solicitar, vemos cómo vamos a formar los arrays hijos. ¿Sí? Y otra vez insisto, muchachos, hasta acostumbrarnos un poquito a formar la estructura JSON va a ser lo complicado. Cuando ya le entiendan cómo se crea el JSON, van a darse cuenta que van a poder manipular cualquiera de estos gráficos, ¿sí? El que ustedes quieran, simplemente con datos propios suyos. Miren, por ejemplo, crear todo esto. Asignar mapas, etc. Para quienes, por ejemplo, se preguntaban cómo hacen aplicaciones de geolocalización con este tipo de información. Y miren, igual contiene arrays dentro de un array padre. ¿Ya? Entonces, eso veríamos el día de mañana. Y le complementamos esto y le acabamos de una vez. ¿Sí? Listo, muchachos, nos quedamos hasta ahí. Ya mil disculpas la interrupción que teníamos el día de hoy. Mañana entonces continuamos y finalizamos y completamos este ejercicio que estábamos teniendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? Listo, muchachos, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, una buena tarde, chicos. Sigan analizando JSON, ¿sí? Sigan analizando de a poquito JSON y vamos a ver que no es nada complejo. Una buena tarde, muchachos. Cuídense, por favor. Cuiden a sus familias y por el día de hoy entonces se van sin deberes. ¿Ya? Hasta mañana, chicos. Que les vaya bien. Hasta Hasta mañana. mañana, Mañana, Inge. Hasta mañana, muchachos. bien. Lindo, puta, sin deber.